su vida. Dios les bendiga a todos nuevamente. Dios es bueno, podemos decirlo que Dios ha sido bueno hasta este momento y siempre lo seguirá haciendo. Les mandamos un saludo, un abrazo, como siempre, cibernético, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a nuestro pastor Rodi Nora Coy, la familia pastoral, que el Señor les bendiga grandemente. A nuestros hermanos que en este momento se enlazan a través de las redes sociales. Dios los bendiga grandemente, amigos, familiares en cada parte de aquí de los Estados Unidos y también México, Honduras, Guatemala, Argentina y en todos los lugares del mundo donde puede llegar esta señal. Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a iniciar con un tema que pues creo que será de mucha bendición para nosotros, ya que pues se ha estado hablando de la pandemia, ¿verdad? No podemos ocultarlo, lo estamos viviendo, estamos viendo cosas que nunca se habían visto a nivel mundial. Y pues creemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz y pues la palabra del Señor se tiene que cumplir, amén. Y creo que pues estamos en un tiempo, ya bien lo predicaba nuestro pastor el día domingo, que tenemos que reconocer los tiempos y gloria al Señor, porque eso a mí me dio una confirmación, vamos a decirlo, no una confirmación, sino un soporte para lo que voy a tratar de compartir con ayuda del Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que en estos momentos, en verdad, usted se conecte con el Espíritu de Dios, que usted se conecte conmigo en este momento y que podamos todos juntos navegar este tema que es tan intenso, tan grande. Voy a tratar no de correr, voy a tratar de darme a entender y espero que Dios sea tomando el control de mis labios y de todo lo que vamos a estar hablando aquí. Amén. Así que vamos a iniciar con una lectura ahí en la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y el versículo 32 al 51, no los vamos a leer todos, solamente es para analizar un poquito y tratar de introducirnos por este lado. Ya que aquí en el versículo 32, ahí cuando lo encuentre con su Biblia, con calma, yo lo espero. Creo que es importante que en este tiempo tan difícil para muchos, pero de tanta bendición para algunos otros, porque podemos escudriñar más, podemos buscar más el rostro del Señor, podemos más encontrar nuestros errores, podemos más nosotros ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre, como decíamos en mensajes pasados, y también despojarnos de las vestimentas viejas, ¿verdad? Que no nos pertenecen. Ahora hemos estado ¿verdad? Meditando también en el tema que nos trajo nuestro pastor sobre el temor al Señor, y ahora este tema tan edificativo, ¿verdad? tan profundo, que es el reconocer los tiempos, ¿no? Y ahora pues vamos a tocar un tema que tiene algo que ver con el tiempo, que tiene que ver algo con el que nosotros tenemos que reconocer, discernir en el tiempo en el que estamos viviendo, en el que está viviendo la iglesia. Así que vamos a introducirnos y vamos a navegar un poquito a través de las Escrituras con ayuda del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 32, dice lo siguiente: de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por ser nuestro Dios, por permitirnos, Padre amado, llegar, Dios mío, ante tu trono de gloria, ante tu trono de gracia, Señor, y poder, Señor, en este momento escudriñar, leer, Dios mío, tu preciosa palabra, Señor. Que este tema, Señor, sirva para edificación, Señor, pero también para prepararnos, Dios mío, para el tiempo, Señor, en el que vamos a entrar, Señor. Para el tiempo, Señor, en el que vamos a estar viviendo, Señor. No a muy lejano tiempo, Señor. Creo, Dios mío, que este tema es de suma importancia, Señor. Y te pido, Señor, que ahí donde está, Señor, cada uno de mis hermanos, los oyentes, amigos, familiares, Dios mío, que tú seas, Señor, poniendo, Señor, en su espíritu, Señor, una reconexión, Señor, contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire, Mateo, que acabamos de leer, Mateo capítulo 24, en el versículo 32 y 33 que acabamos de leer, dice lo siguiente, que de la higuera aprended la parábola. Ahora miren, cuando ya se llega aquí al versículo 32, en el versículo 3, dice lo siguiente. Voy a leerlo un poquito para poder ir entendiendo a dónde ¿verdad? El Señor nos quiere llevar. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí surgen tres preguntas que los discípulos del Señor Jesús en ese momento le hacen a él. Y eran unas preguntas muy importantes porque veo yo que ellos se apartaron con él, o sea, se apartaron del lugar donde estaba y aparte le preguntaron al Señor estas cosas. Son tres preguntas que no voy a meterme en ello, solamente las estoy sacando a través de la Escritura, por lo que a continuación voy a estar platicando con usted. Mire, aquí le hace tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le estaban preguntando del tiempo final, del tiempo último. Y el Señor contesta a estas tres preguntas con ciertos versículos que usted ya sabemos, donde, parafraseando un poco esto, dice que iba a haber guerras, rumores de guerras, bueno, tantas cosas que el Señor menciona en su palabra, que muchos de los escogidos, fíjese, note bien acá, iban a ser engañados. Y ahí es donde me llama mucho la atención esto, porque aquí dice que de la higuera, en el versículo 32, es cuando él ya, después de que les platica todas estas cosas que van a acontecer al último del tiempo, o en el tiempo último, antes de la venida del Señor Jesucristo, llega al versículo 32 y abre esta conversación con ellos y les dice, de la higuera aprender la parábola. Y usted si va un poquito atrás en el capítulo 21 podemos encontrar esa parábola de la higuera. Tampoco voy a hablar de la parábola de la higuera, solamente voy a sustraer el nombre higuera, porque aquí el nombre o la higuera se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la nación de Israel. Y creo con todo mi corazón que la nación de Israel es el reloj profético, o es el reloj para que las profecías últimas de este tiempo comiencen a cumplirse. Y por eso nosotros tenemos que poner los ojos bien en la palabra del Señor, escudriñarla, pedirle al Señor entendimiento, pedirle al Señor la guianza,
pero también abrir nuestros ojos a lo que está aconteciendo en el mundo espiritual y obviamente también en el mundo físico. Israel es una nación que tiene mucho poder, pero pues la Biblia nos marca muchas cosas de lo que va a suceder. Ahora, mire, le quiero hablar de la generación que mencionamos aquí en el capítulo 33. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las cosas que estaban aconteciendo, las cosas que Él les estaba diciendo que iban a acontecer, que iban a ser entregados muchos, que iban a ser aborrecidos por los hermanos, que nación se iba a levantar en contra de nación, que el amor de muchos se iba a enfriar. Dice, después de que pasen estas cosas, fíjese bien, y cuando las veamos, dice, conoced que está cerca a la puerta. Y ahí está hablando de lo que vamos a nosotros en el tiempo donde nosotros vamos a entrar, donde la iglesia va a entrar en ese momento, antes de la venida del Señor Jesucristo. De cierto, en el versículo 34 dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquí es donde me quiero detener y platicar un momento, charlar un momento con usted. Mire, la Biblia es clara y hay cosas que podemos entender y hay cosas que nos faltan por entender. Decía nuestro pastor que hay cosas que no se nos han revelado, ¿verdad? Y que tenemos que pedirle al Señor que nos las revele, y eso es completamente cierto. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que a él no le enseñó ni hombre, ni carne, ni sangre, sino que Dios se lo reveló. Entonces hay cosas que Dios trae a una revelación para que nosotros podamos entender con claridad las Sagradas Escrituras. Perdón, miren aquí. Dice aquí la palabra del Señor y habla de una generación. Esta generación es la generación que va a estar operando en el tiempo último. Y no estoy hablando, o la Biblia no está hablando de una generación lineal o cronológica, así como cuando la palabra de Dios dice que va a ser bendecida la primera, segunda, tercera generación. No, aquí solamente se está hablando de una generación que nosotros como iglesia tenemos que identificar para no caer y ser parte de esta generación que va a causar un verdadero caos y problema en el camino de cada cristiano y en el camino de cada persona en el mundo. Porque mire, más allá abajito, en el capítulo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, aquí está hablando de una preparación, lo cual también el Señor ya nos ha hablado de esto, que tenemos que prepararnos, que tenemos que orar más, leer más. Es una preparación que la iglesia debe de tener. ¿Por qué? Porque si no se prepara, pues nunca va a discernir, nunca va a ver el tiempo en el que está viviendo y nunca va a tener la revelación de lo que va a acontecer. Y entonces pues va a empezar a hacer la persona las cosas como los demás. Mire, esta generación es muy parecida a la generación que estaba en el tiempo de Noé. Allí en el versículo 37, más arribita, dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, o sea, antes de la destrucción, antes de que todos murieran, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose a casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Nadie se pudo apercibir, nadie pudo discernir, solamente Noé y obviamente de Noé a su familia. Pero no pudieron discernir, no pudieron escuchar la voz de Dios a través de un hombre, y se burlaban, se reían. Y le aseguro que en este tiempo pues se burlan de nosotros, se ríen de nosotros,
En algunos lugares del mundo están matando a pastores, están matando a ministros, no los están dejando predicar. Nosotros todavía, gracias a Dios por este momento, podemos predicar el Evangelio con mucha libertad, y eso pues le damos la gloria a Dios porque nos lo permite hacer. Pero va a llegar un momento en donde la palabra del Señor no la vamos a poder predicar, no vamos a poderla leer con la libertad que nosotros tenemos en este momento. Y pues obviamente se puede ver en lo que está pasando en los gobiernos y cosas por el estilo. Pero pues no soy político, no me interesa la política, pero sí tengo un libro maravilloso, que es la palabra de Dios, que es la que me enseña todas las cosas que han pasado, las que están pasando y las que están por venir. Amén. Y por eso le damos la gloria a Dios. Nos tenemos que cuidar de esta generación, nos tenemos que cuidar de esta generación, de no caer en esta generación maligna. Así le llama el Señor, una generación maligna, una generación mala. Y vuelvo a repetir, esta no es una generación que viene a través del cronos, del tiempo, de lo lineal. No, esta generación es una generación que se va a levantar en el último tiempo. En el último tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabe que su tiempo está muy corto ya. Ya no le queda tiempo y está tratando de destruir lo más importante que Dios estableció en la tierra, que es la familia. Se está metiendo en las familias, se está viendo divorcios, está creciendo el índice, fíjese bien, de abuso en el hogar. Ahora con esto de la pandemia, que están encerrados en casa, subió. Mucha gente empezó a discutir, a pelear, a divorciarse, y note bien lo que nuestro pastor predicó. Y dijo que se estaba moviendo en el aire un espíritu de división que yo y mi esposa, nosotros sí lo estamos experimentando. No porque tengamos problemas, gracias a Dios, sino porque estamos mirando y estamos discerniendo el espíritu que está operando, por lo menos en la ciudad donde nosotros vivimos. Pero mire bien esto. El Señor nos dice que nos tenemos que preparar, y yo en este momento quisiera que todos en verdad pusiéramos atención a esta charla, a esta plática. No la tome como predicación, tómela como una plática de un hermano que le ama, de un hermano que le estima, de alguien que le aprecia, y si no me conoce, pues algún momento, en algún tiempo nos podemos conocer. Y si no nos conocemos aquí en la tierra, por lo menos tal vez las palabras que voy a hablar le pueden servir a usted y cambiar su camino y volverse al camino de la verdad, al camino de la justicia, al camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesucristo. Entonces, miren, me llama la atención de que allí en el versículo 4 del mismo libro de Mateo 24 dice lo que yo acabo de repetir, de hablar al principio. Y en ese versículo 4 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, aquí me quiero detener un momento más, un par de minutos, porque es importante que sepamos que las artimañas de Satanás siempre han sido las mismas mentiras, el mismo trabajo, el mismo engaño, las mismas acusaciones. Ese espíritu inmundo así trabaja, metiendo cizaña, metiendo inmoralidad a la gente. Está aumentando, miren hermanos, está aumentando la pornografía, olvídese, se disparó para arriba, porque pues el celular, la tecnología que tenemos, y pues a la gente se le hace fácil, porque la mente está ociosa, la mente no está haciendo nada
pues optan por un mensaje, les sale ahí medio sucio, y pues se conectan con ese tipo de espíritus que Satanás manda a través de las redes sociales, y qué fácil es abrirle ahí un botón o con el puro dedo, ¿verdad? Y se abre aquello, y pues el enemigo atrapa la mente, y pues empieza a surgir una separación, una desconexión con el Espíritu Santo de Dios. Y miren, qué importante es este versículo que está ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, mire, note bien esto, que el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hermano, el amigo, le dice a la gente que él estima, le dice a la iglesia que él ama, y el Espíritu de Dios pues nos está hablando en este momento para darnos una luz roja, y que si estamos haciendo las cosas mal, pues que nos detengamos, que meditemos, y que podamos nosotros volvernos al Señor, y que no, y el que está haciendo, como dice la palabra de Dios, el que está pecando no peque más, el que roba no robe más. Entonces, ahora nos toca a nosotros reconocer nuestra condición y volvernos al Señor, arrepentirnos y volvernos al Señor. Y por eso el apóstol Pablo les avisa a la iglesia de Tesalonicenses y les dice: hermanos, les ruego. Imagínense, póngase a pensar esta palabra que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Ahora, Dios, el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, diciéndonos a nosotros, la iglesia, no a la gente del mundo, a nosotros la iglesia, dice lo siguiente: que Él nos hace una rogativa, nos ruega como si ya nosotros ya estuviéramos ya a punto de tirar la toalla, de no seguir caminando con el Señor, de darle la espalda a Cristo. Y aquí les dice: les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos podemos mover tan fácil, que por alguna cosa no nos podemos mover tan fácilmente de nuestra manera de pensar. Nosotros sabemos que éramos pecadores y que ahora nos hemos arrepentido, y que la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario nos da la salvación y nos limpia de todo pecado. Sabemos que Jesucristo murió en una cruz, y que a través de ese sacrificio, tomando nuestro lugar, tomó el pecado, tomó nuestra iniquidad, y bajó al infierno tres días y 3 noches, y resucitó al tercer día con poder y gloria para darnos una salvación, para salvarnos. Ni Buda, ni ninguno de los, ¿verdad? Podía mencionar muchos, pero no me quiero meter en eso en este momento. Pero nadie murió por nosotros, nadie murió por usted, nadie murió por mí, solamente Jesucristo lo hizo, y lo hizo hace aproximadamente 2000 años, y lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a la humanidad. Ahora nosotros tenemos que regresar a donde pertenecemos y cuidarnos de esta generación que ya está maquinando en este momento, en este tiempo. Miren, esta generación va a tratar de cambiar la manera de pensar en mucha gente cristiana. Ya lo estamos viendo, está a la puerta, ya estamos mirando cómo está obrando este espíritu que está obrando en esta generación.
que ha sido engañada, se ha movido fácilmente en su forma de pensar, y eso, hermano, nosotros no lo podemos permitir, porque aquí dice el apóstol Pablo, él se dio cuenta de algo que iba a suceder y que estaba sucediendo, y dice: no se muevan de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, por eso dice la Biblia también, ahí en Mateo 24, dice que iban a venir muchos falsos profetas, y iban a engañar a muchos de los escogidos. Y ahorita lo vamos a ver en algo que nos vamos a meter por ahí. Pero sí, nota bien que dice el Señor que no nos dejemos a engañar por espíritu, porque pues puede haber una persona que sí porte un espíritu, pues que uno piensa que es Dios, y en verdad, hermanos, no es Dios, no es Dios. Y pues las escrituras nos enseñan cómo nosotros podemos discernir ese espíritu que no es del Señor. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que discernir el espíritu de la persona. Miren acá, más adelante dice que no nos debemos de engañar, que no nos dejemos de engañar o mover por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, esta gente que estaba engañando a la iglesia y que está engañando a la iglesia en este momento, es una generación que se mueve como si fuera Dios, y no lo es. No lo es, amada iglesia, hermano, amigo. Un amigo nunca te va a invitar a tomar, un amigo nunca te va a invitar a fumar marihuana, un verdadero amigo nunca te va a decir: vente, vamos a ver a las chicas acá al club, cuando usted está casado. Un amigo no lo va a provocar a uno a las malas obras. Un amigo, el verdadero amigo, le va a decir a uno lo mal que estamos haciendo. Ese es el verdadero amigo. Pero hoy día, no, comamos y bebamos como en los días de Noé. No se apercibieron de que la destrucción venía pronto, y nosotros estamos a punto de ver el acontecimiento más glorioso de la iglesia, cuando la iglesia es levantada en el arrebatamiento. Así que, amados hermanos, pongámonos bien con el Señor y no nos dejemos mover ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, y que sea el Espíritu Santo en nosotros, hermano, guiándonos. Recuerde que el Espíritu Santo siempre le va a guiar a usted a toda verdad y a toda justicia. Miren acá, entrando a esta generación, ayer en Mateo capítulo 11, versículo 16 al 19, fíjese bien, esta es una generación que nunca está conforme, nunca se conforma con nada. Miren acá, dice en el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? O sea, hablando de esta generación, la generación del tiempo último, la generación que va a estar operando en el último momento, antes de que venga nuestro Rey y Salvador Jesús. Y dice aquí que ¿a qué comparará el Señor esta generación? Y luego dice lo siguiente: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tienen. Y no te viene acá lo que dice lo siguiente: vino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, y dice que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, aquí estamos hablando de la generación que está operando ya en este tiempo, en este momento. Lo podemos ver, amados hermanos, iglesia de Jesucristo. Podemos ver que en este momento todos están siendo provocados a hacer lo malo. Ya no hay diferencia. Ya pasamos, fíjese, note bien esto, ya pasamos el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Ya lo superamos. Porque hoy día con la tecnología, cuántas cosas no se pueden hacer. Pensamos que podemos ocultar algo, pero en verdad que tal vez
usted puede ocultarlo por un cierto tiempo, pero a final de cuentas Dios saca todo a la luz. Miren esto. La generación que nunca está conforme, aquí dice, es semejante a los muchachos que se sientan a la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo. Ahora, ahí hay algo que yo me llamo, que se sientan a las plazas y dan voces a sus compañeros. Y esta generación enreda a la gente de su misma, con ese mismo espíritu. Hay una palabra muy fuerte ahí, que es una palabra hebrea que va aquí donde dice compañeros, en otros versículos que los vamos a ver si los podemos ver, dice amigo o cosas por el estilo. Entonces se está hablando de esa generación maligna, está hablando de esa generación maligna que va a operar, que ya está operando en este tiempo, porque si anteriormente, hace 10 años decíamos que el Señor venía pronto, ahora lo podemos decir con más seguridad, que el Señor viene pronto, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, gloria a Dios. Mire bien, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, o sea, mire, no les tocaron flauta para que bailaran, no bailaron. Los endecharon y no lamentaron. Fíjese, vino Juan y decían, este ni bebe y ni dice, no hace nada, ni bebe, ni come, nada. Dice, demonio tiene. Y luego viene el Hijo del Hombre y le dicen comelón y bebelón, y que bebe mucho, perdón. Entonces se da cuenta de la generación, dice, esta generación tendrá una comparación a aquellos muchachos, a esta generación maligna que no están conformes con nada. Y esto es un aviso, hermano, porque ¿cuántos de nosotros, contándome que habla, a veces no estamos conformes con lo que tenemos? El rey Salomón, un hombre que tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, 1000 mujeres en total, riquezas por aquí, riquezas por allá, todo el oro, toda la plata, tenía toda a su disposición, el mejor carro, llámelo como usted quiera. Este hombre se dio cuenta que todo lo que estaba él adquiriendo, que tenía a disposición, que tenía a su disposición las cosas, nada de eso le llenó el vacío. Y por eso él dice, he conocido que debajo del sol hay un mal. Y empieza a hablar de ciertas cosas y en un versículo nos encontramos donde él dice que esto es vanidad de vanidades. O sea, es un vacío. Vanidad quiere decir hueco, vacío. No hay llenura. Entonces, podemos ver de que esta generación que está operando en este momento no se llena. Se compra un carro, a los 2 meses compra una tele, a los 3 meses quiere comprar otra. Es una generación que se la pasa, hermano, a veces tenemos una tarjeta de crédito, queremos otra, y no hay un llenadero, nada nos llena. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esa generación maligna, esa generación que va a estar operando en este tiempo último, final. Aleluya. Qué fuerte está esto, pero hermano, yo tengo que hablar lo que Dios puso en mi corazón. Si yo no apercibo a mi hermano de la espada de la destrucción, la sangre de mi hermano vendrá sobre mi cabeza. Yo no quiero ser llamado a juicio porque yo no hablé o no dije, se lo digo con respeto, con amor, así como el apóstol Pablo le decía, les ruego. Ya mucha gente en verdad quiere escuchar sobre la prosperidad, sobre cosas materiales y predicaciones que alimentan el alma, y gloria a Dios por ello. Pero estamos en este tiempo final donde tenemos que confrontar el alma de cada uno de nosotros. Dios nos está confrontando con la verdad, con la palabra de Dios, para que no caigamos en esta generación maligna. Gloria al Señor Jesucristo. Miren, ¿qué diferencia hay del apóstol Pablo a la generación que no está conforme con nada? Mire, el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:10
Muchos conocemos estos versículos. Y dice, en gran manera me gocé. No solamente se gozó, dice en gran manera, o sea, un gozo grande, gloria a Dios, en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Y ese es el gozo de cada predicador, ese es el gozo de cada pastor, ese es el gozo de cada líder espiritual. Ver que la gente está recibiendo la verdad, ver que la gente está dando fruto de la verdad. Ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no solamente por la leche espiritual, sino ahora por la comida sólida. Empezamos a subir de nivel y podemos ver cambios y podemos ver que la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas. Y qué glorioso es eso para un líder, para un pastor, para un ministro. Gloria a Dios, hermanos. Miren, dice, por eso el apóstol Pablo dice, y habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Note bien la generación que usted y yo debemos a la generación que tenemos que permanecer y pertenecer. Es la generación que si tenemos o no tenemos, hemos aprendido a contentarnos. Dice el apóstol Pablo aquí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y todos conocemos este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo firmemente que el apóstol Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después de que él experimentó la escasez, los golpes, el maltrato, a punto de morir, cárceles. Él dijo, esto no importa. No importa, es solamente por un breve de tiempo. Esta tribulación es por un breve de tiempo, porque después viene un nuevo peso de gloria sobre nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y podemos ver muchos comentarios o versículos de esta generación que nunca está conforme con nada. Miren, otra generación, perdón, la misma generación, pero otro ejemplo, allá en Mateo capítulo 12, versículo 38 y 40. Fíjese, note bien lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la generación de la que está hablando aquí el Señor? Es la misma generación, la generación de la que yo estoy hablando, de la que yo estoy comentándole. Y tratando de que nosotros podamos distinguir este tipo de actitudes y que podamos cortarlas en el nombre del Señor Jesucristo y echarlas fuera de nuestras vidas. Esta generación maligna, dice, esta generación mala, la palabra ahí mala es eso, maligno, es una palabra muy profunda. Y dice lo siguiente, esta generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, esta generación que está operando en este tiempo demanda señal. Yo escuché a un pastor decir que lo estaban enviando a orar por los enfermos y lo provocaban a hacerlo. Si usted es pastor y es líder y tiene fama y no es un pastor, no es cualquier hombre de Dios, le decían, pues usted tiene que ir a orar a los hospitales por los enfermos de este virus llamado COVID-19. Y obviamente la palabra del Señor dice que a los que creemos estas señales nos siguen, nos seguirán, pero no es para demostrarlas, Por eso allá en el capítulo 24 también dice que vendrán los hombres, aquel hombre vendrá a hacer grandes señales y no es Dios. ¿Por qué? Porque
hermano, por eso mucha gente sigue la hechicería, la brujería, todo ese terreno diabólico y satánico, porque a la gente le gusta ver señal, a la gente le gusta ver señales. Y aquí, hermanos amados, dice la palabra del Señor que esta generación adúltera, esta generación maligna, demanda señal, demanda señal. Y hay una controversia porque queremos ver señales, pero aquí dice la palabra del Señor que la generación que en este tiempo, en este momento, creo yo firmemente que es la que va a empezar a operar y está operando, es la generación que empieza a demandar señal. Empieza a demandar señal. Es el mismísimo diablo, no es Dios, no es Dios. Y tenemos que abrir nuestros ojitos espirituales y nuestros oíditos para escuchar lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor, pero señal nos le será dada. Ahora miren, usted y yo sabemos que dice la palabra del Señor lo siguiente, en 2 Corintios 5, 6, ahorita vamos a regresar allá, pero mire, para afirmarle algo que por ahí encontré y que no me había dado cuenta durante tanto tiempo que había yo escudriñado esta palabra y no la había entendido. Y dice lo siguiente en 2 Corintios 5, 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos. ¿Cómo andamos los hijos de Dios? ¿Cómo tiene que caminar la iglesia? Por fe. ¿Cómo tiene que caminar usted? Por fe. ¿Cómo tengo que caminar yo? Por fe. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿De dónde vienen las señales? Pues las señales tienen que verse, tienen que mirarse. Dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que quiero sustraer de este versículo, de estos versículos, el versículo 7, es donde dice que a nosotros, la iglesia, caminamos por fe, no por vista. Ahora, si volvemos a regresar a lo que leímos de esta generación mala, maligna y adúltera, demanda una señal. Y luego el Señor le dice, pero señal no se les da. Y entonces dice, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, y esta fue la pregunta que yo me hice, ¿y cómo podemos encontrar la señal de Jonás? Y entonces yo me puse a meditar y a pensar y dije, bueno, pues aquí hay algo que tengo que preguntarle al Señor, ¿no? Y pues a veces uno se vuelve muy preguntón y pues hay a veces que es bueno preguntarle las cosas que uno no entiende, porque pues no lo sabemos todo. Y esta señal se estaba refiriendo a la resurrección de Cristo. Y ¿sabe por qué? Porque nadie vio a Jesucristo resucitar. Supieron que había resucitado, pero nadie vio el momento en el que el Señor Jesucristo resucitó. Nadie lo vio. Igual a Jonás, se habla de que un pez, unos dicen que es una ballena, otros dicen que es un pez grande. Bueno, póngale nombre a usted si quiere a eso, pero a donde yo le quiero llevar, que nadie vio cuando Jonás fue sacado del gran pez que estaba en el vientre de ese gran pez. Nadie lo vio. Y lo que acabamos de leer es de que los cristianos caminamos por fe y no por vista. Entonces yo quiero decirle que esta señal que el Señor les dejó a estos hombres o a esta generación maligna es algo que no se ve, se cree. Y a esta generación es una generación incrédula, es una generación que no cree, es una generación que no cree si no ve. Y nosotros, los hijos de Dios, no caminamos por lo que vemos, por lo que sentimos. Caminamos por la fe, caminamos por obediencia y caminamos porque sabemos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, fíjese bien, las señales, ¿verdad? Demandó señal. Voy a terminar deme 4 minutitos más, dice. Y vino el tentador allá en la tentación donde lo llevó en espíritu, cuando estaba Jesús en el desierto ayunando por 4 días y 4 noches. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Mire bien, Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí el diablo tienta a Jesús 3 veces y le demanda señal. Le demanda una señal. En cada cosa que le dijo le demanda señal. Pero Dios le contesta siempre: escrito está. Escrito está. Nunca vamos a poder saber si es el diablo, un espíritu, o si es Dios el que nos está hablando, si no comenzamos nosotros a leer las sagradas escrituras, si no nos provocamos a nosotros mismos a leer las sagradas escrituras, porque las sagradas escrituras nos van a decir, nos van a alertar, nos van a hablar. La palabra de Dios nos va a hablar, nos va a afirmar, nos va a dar guianza, amados hermanos. Y este espíritu inmundo lo único que hace es demandar señales, que es la generación de la que habló el Señor, que es una generación maligna, mala, es una generación mala, maligna. Y hay muchos otros ejemplos, los cuales pues ya no me dio el tiempo, ¿verdad? En otra ocasión lo podremos compartir, pero esto es así, hermanos. Esto es así. Miren, en Juan capítulo 2, versículo 23-24 dice: estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjese bien, hay gente que cree en el Señor, pero quiere ver señales. Y hermano, miren, dice: estando él en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Entonces, obviamente que este es un tema muy profundo, y que podamos abrir una temática aquí impresionante sobre esto. Pero lo que le quiero decir, a donde quiero llegar, es de que no seamos nosotros provocados a caer en esta generación maligna, en esta generación mala. Abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón al Señor y discernamos los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, para que no seamos llevados al matadero, hermanos. Nosotros no fuimos diseñados para morir y vivir una muerte eterna. Nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios para vivir una vida eterna al lado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Miren esto, hermanos. El apóstol Pablo dice lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 3, 1 y 5, y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y apunte usted esto, y le vamos a poner número a cada cosa que la palabra de Dios nos está nombrando. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta generación que va a operar en el último tiempo es esta generación. Cuente cuántas cosas son ahí. Yo me puse, déjeme pensar, pero la marca de la bestia es 666, y sume 6 más 6 más 6 le va a dar 18. Y aquí son 18 características que menciona el apóstol Pablo de una generación maligna, de una generación de la que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer. Mateo, más adelantito, ¿verdad? En Mateo dice, todos lo conocemos, el Padre Nuestro. En uno de los últimos versículos ya terminando el Padre Nuestro, dice, mas líbranos de todo mal. O sea, líbranos de todo mal. Y ese consejo se lo está dando, fíjese, note bien, se lo está dando el novio a la novia. Le está dando un consejo Jesucristo a la iglesia, que pidamos a Dios que nos libre de todo mal, que nos libre de esta generación adúltera, que nos libre de esta generación que no está conforme con nada, que nos libre de esta generación que solamente busca lo suyo propio, que nos libre de esta generación que solamente busca hacer el mal, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo pues le llaman bueno. Esta generación de la cual nosotros estamos viviendo, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo tengo un nieto y en verdad me preocupa, y estamos orando por este muchachito, y estamos orando por mi hija, por mi yerno, porque estos tiempos en verdad para la iglesia son preciosos, hermano. Son tiempos de cosecha, pero para el mundo son tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos donde se van a ver muchísimas cosas, y estamos ya a la puerta de ser testigos de muchas cosas. Termino con esto. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos esta generación, seremos esta generación que escuchamos la voz del Señor, que escuchamos la voz del pastor, que en verdad estamos escuchando la voz de Dios más que otras voces, más que otras cosas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si usted que me está viendo no se congrega en ninguna iglesia, no se conecta con ninguna iglesia, le invito a que participe, que lo haga, porque Dios va a cambiar su vida, va a cambiar su vida para bien. Y si usted le servía al Señor, se descuidó, se apartó, bienvenido sea a la casa del Señor. Lo invitamos. El hijo pródigo se apartó, el hijo pródigo se fue, pero regresó, y el Padre lo recibió. Aquí está Dios con nosotros, y queremos decirle que Dios le ama. No queremos saber sus dificultades, por qué pasó. Queremos saber que usted está dispuesto a arrepentirse, a cambiar, y a permitirle al Señor, nuestro Dios, nuestro buen Dios, a que entre en su vida y en su corazón. El Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ánimo, iglesia de Jesucristo. Hasta la próxima. Bendiciones.